unos segundos de reverencia para que el Espíritu Santo comience prácticamente a ministrarnos y a darnos, mejor dicho, entendimiento abierto para que la palabra caiga. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche colocamos nuestra mente, colocamos nuestro corazón para que usted nos hable, para que usted nos ministre, para que usted nos exhorte, pero que también para que usted nos consuele. En el precioso nombre de Jesús, que la semilla, Señor Padre, no sea usurpada o robada. En el nombre de Jesús, esta palabra caiga en la buena tierra y produzca el 30, el 60 o el 100 por uno en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Bendigo a cada uno de los hijos tuyos, Señor Padre, que se han dado cita a esta reunión de Zoom. Y también bendecimos a los que se irán añadiendo, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra que es viva y que es eficaz, amado Dios, caiga en la buena tierra. Y no solamente eso, sino que la podamos esparcir, amado Dios, oh mi Dios, a tantas tierras que necesitan de un Señor. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy es un tema tan interesante, donde estamos hablando precisamente acerca de lo que es la riqueza y lo que es la pobreza. La palabra de Dios hace énfasis a la riqueza aproximadamente 200 veces y hace énfasis a la pobreza 180. Entonces vemos que prácticamente Dios nos habla prácticamente de ambas cosas. Y hoy vemos cómo el silencio prácticamente acompaña al planeta. Es decir, se han silenciado millones de motores, desde aeronaves, desde embarcaciones, desde el transporte terrestre y las diferentes modalidades donde la industria de alguna forma, los cajeros, la banca y tantas cosas más, realmente nos han llevado a una posición que creo que nunca se pensó a que se pueda en este tiempo establecer. Y aparece, por cierto, toda una cantidad de cosas, donde vemos a los carentes como también vemos a los proveídos. Vemos al que no tiene y vemos también al que tiene. Hay dos citas muy preciosas que la Biblia nos quiere hablar el día de hoy. Una de ellas está en el capítulo 28, versículo 17, 27, que nos dice que el que le da al pobre, dice más, nunca tendrá pobreza y que también ninguna maldición le alcanzará. Vuelvo a repetir, que el que le da al pobre nunca conocerá pobreza y que ninguna maldición le alcanzará. Sigue diciendo la Biblia también en el libro de Proverbios, en el capítulo número 19 y versículo 17, que aquel que se apiade del pobre, mira lo que dice Dios, que aquel que se apiade del pobre, dice, le presta al Señor. Y no solamente que le presta al Señor, sino que Dios le recompensará por su buena obra. Entonces aquí vemos dos cuadros. Uno de los cuadros es la bondad y otro que es la benignidad. Benignidad, por cierto, es hacer cosas buenas. Se detiene solamente en que la benignidad es hacer cosas buenas. Sin embargo, la bondad es hacer las cosas, pero con amor. Es hacerlas con amor y no solamente con amor, hacerlas, por cierto, sin cálculos, hacerlas, por cierto, como María. ¿Te acuerdas de María? María, esa María que en el capítulo número 12, 3 del libro de Juan, ella derrama un perfume de nardo de alto precio, dice la Biblia. Ella no estaba pensando, dice, mucha, voy a echarle, ¿cómo se llama? Este perfume que es tan, pero tan caro y a los pies del maestro. Ella no escatimó eso. Entonces, esa es una actitud de bondad, donde se hacen las cosas, pero con amor. El encuentro que hay de María con el Señor, de María con Jesús, realmente la lleva a quererle darle lo mejor que ella aportaba. Y lo mejor que ella aportaba en ese momento era, por cierto, que tenía ese perfume de nardo, carísimo. Tan es así que Judas logra decir, Señor, ¿cómo hace ella tanto desperdicio? Eso hubiese servido para venderlo, y no solamente para venderlo, sino para que con ese dinero le demos de comer a muchos pobres. Aparentemente, la versión que Judas estaba haciendo aparentemente parecía
buena. Pero el Señor le refuta y le dice claramente a Judas, mira, lo que está haciendo ella es porque ella me está ungiendo. Sin embargo, lo que significaría sobre los pobres, a ellos siempre los tendré. En ese momento, Jesús estaba prácticamente dándonos una postura bastante clara de que toda la vida, seamos niños, seamos preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adúlteros, nos tropezaríamos siempre con gente carente, nos tropezaríamos siempre con los pobres. Entonces, a mí me da un gran trabajo el imaginarme, por cierto, ser el acreedor de Dios. Mira lo que dice Dios en su palabra. Claramente hemos leído que en el 19:17, que aquel que se apiade del pobre le presta al Señor. Tú te vuelves un acreedor de Dios. Y entonces la pregunta que aparece ahí fácilmente dice, ¿cómo podría presumir de decir que le he hecho un préstamo a Dios de mis patrimonios y que ahora Él pase a ser mi deudor? ¿Acaso no nos dijo Dios, hey, si yo tuviese hambre por si acaso, no te lo diría a ti nunca? Claro que no dice nunca, yo estoy colocando como para que la cita sea vista de una manera más amplia. Yo no te pediría a ti nunca. ¿Acaso si yo tuviese hambre te pediría a ti? Pero sin embargo, Dios nos dice el día de hoy que aquel que por cierto le da al pobre, le presta a Dios. Como que Dios te toca la puerta y te dice, Juan, necesito que me prestes esta plata. ¿Y para qué, Señor? Para dársela a Filomeno. Filomeno la está necesitando. Pero Dios, en cierta forma, viene a ser un puente, algo invisible. A pesar que tú ya conoces esta cita, viene a ser Jesús o Dios un puente invisible, porque los filomenos los vas a encontrar siempre. A los filomenos siempre los vas a topar. Y a veces se nos olvida que todo lo que podríamos negociar, que todo lo que podríamos negociar en este mundo, ya todo eso le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. No somos más que mayordomos. Tú tienes que entender el día de hoy que eres un simple mayordomo, que eres un simple administrador de las posesiones de Dios. Nada es tuyo. Hace días hablamos un poco de que Job dijo, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo también me iré. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Entonces, se enmarca claramente de que yo soy un simple administrador. Dios nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo número 6, que somos buenos administradores. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios. Tú y yo somos administradores de la multiforme, de las diversas maneras, de las diversas formas, de las diversas circunstancias de la gracia de Dios. Porque todo lo que hemos tenido simplemente ha sido, ¿por qué? Por gracia. Nada más que por gracia. La gracia de Dios, de Él moviéndose en nuestras vidas. Y eso nos llevó prácticamente a que caminemos de una forma. Él es el amo. Él es el dueño. Él es el legítimo dueño de todo, absolutamente todo lo que existe. Entonces, siendo así, la pregunta es, ¿cómo puede un mayordomo prestarle a su amo a lo que le pertenece? ¿Cómo Dios me está diciendo en esta noche algo tan sencillo? Me dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios. Y al final uno comienza a jugar con estas palabras y uno se pregunta, ¿cómo puede un mayordomo prestarle a su amo a lo que le pertenece a él? Es como si tú tuvieras de repente un empleado, ¿sí? Y tú le dices al empleado que te preste a lo que es tuyo. Y Pablo lo deja, por cierto, bien claro. Bien claro lo deja en el capítulo 11:35. Ahí está prácticamente la respuesta en todo, cuando dice que nadie le ha dado a Dios por lo que él tiene que recompensar. La tierra y el inicio de todos los inicios empezó con la tierra que estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Y ahí Dios es cuando empieza, por cierto, a ingresar muchas cosas, a crear muchas cosas, y poco a poco el hombre se dio cuenta que todo lo que provenía, que todo lo que veía, que todo lo que observaba, que todo lo que pudo en alguna forma ver, todo le pertenece a Dios. Entonces recién comienza uno a entender a Proverbio 19:17, que el que le da al pobre
Dios le está prestando. Y cuando empezamos con eso, comienza a confiar, comenzamos a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra prudencia. Así que la única manera de tener una vida plena es dejando de confiar en nuestro intelecto, en nuestra sagacidad, en nuestra sabiduría y comenzar a creer en Dios, que es Él quien nos da la salida, por cierto, a todos nuestros problemas. A veces cuando hablamos de la parte de la riqueza, creemos específicamente que la riqueza es un baúl repleto de bienes o de mucho dinero o monedas de oro o de esos botines que nos acostumbramos a ver de repente. Pero hay muchas formas de ser rico. Dios nos dice justamente que la riqueza no específicamente es la parte de los bienes, de las cuentas que tú tengas o lo de los DPF que los tengas guardados por ahí. No, 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 no. No es esa la riqueza que de repente tú estás figurando. La riqueza, Dios nos dice, hey, acumula riquezas en el cielo. Yo no puedo mandarle plata al Señor al cielo para que me la acumule. Yo no le puedo mandar monedas de oro. No puedo mandarle joyas, no puedo mandarle rubíes, esmeraldas, no le puedo mandar diamantes. No, 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 no. ¿Cuáles entonces serían las riquezas que tú estarías acumulando en tu caja de ahorro allá en el cielo? Hay muchas personas que saben que Dios, por cierto, les bendice por su fe. Y amén. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Más que por la capacidad de acumular riqueza, mirará a otros, por cierto, el Señor desde otro tipo de perspectivas. ¿Sabe usted por qué? Usted dirá, bueno, he aquí alguien igual a mí. No tengo poder ni cómo negociar con Dios. Y todo lo que yo puedo hacer es sencillamente confiar en Él, confiar en su palabra y confiar en lo que Él me dice. A veces pensamos que solamente la palabra riqueza está abocada solamente a bienes económicos o a bienes, por cierto, materiales. Pero Dios te dice en este tiempo, hey, acumula riquezas en el cielo, donde ni el moho ni el Elohim lo tocan. Y esa es la pregunta, ¿cómo está tu cuenta de ahorro, papá, allá en el cielo? ¿Cómo está tu cuenta de ahorro? Y aquí hemos soltado dos versículos, uno que es el 17-19 y el otro que es el 27-28 del libro de Proverbios, que Dios te dice, hey, tú le das al pobre y nunca conocerás pobreza. Después te dice, el que le presta a Dios, el que bendice a un pobre, le presta a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Dios es un Dios que todo lo devuelve y con mucho pago todavía. Entonces, si yo le doy a una persona, le doy a un carente algo de, entre comillas, mi dinero, que al final no es mío, algo de mi tiempo, algo de mi energía para ayudarle a encontrar algo de lo que sus propósitos, entonces yo no tendré, mejor dicho, ni el tiempo ni el dinero porque se lo di a esa persona. Pero ¿qué pasa? Pasa algo muy importante, que por cierto, yo hago feliz a esa persona. Yo la pongo en contentamiento a esa persona. Toda persona carente que recibe algo, que recibe de parte tuya, y no solamente lo hace con la bondad, no lo hace solamente con la benignidad, porque ya dejamos bien parametrado el punto de que benignidad es obviamente hacer actos buenos, pero la bondad es hacerlo con amor. Es ahí la diferencia. Hacerlo con amor. ¿Tú crees que Dios es solamente benigno? No solamente es benigno con el pecador porque Él hace llover prácticamente sobre justos e injustos, pero es bondadoso con quienes, por cierto, se le parecen cada vez más a Él. Yo no tendré el dinero, por cierto, no tendré quizás el tiempo porque se lo he dado a otro, pero eso significa, ¿por qué lo he hecho? Porque estoy confiando en Dios, porque creo en sus principios, porque creo en su palabra, porque estoy creyendo en lo que la misma Biblia me dice que yo, ¿qué cosa? Acumule riquezas en el cielo. Y esa pregunta tienes que hacértela todos los días. ¿Cómo están tus tesoros en el cielo? ¿Cómo está tu caja de ahorro allá? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has realizado para que puedas entender qué es lo que es Dios? Entonces tendremos que confiar cada vez más en su palabra, en lo que nos dice. De por demás está, y ustedes lo saben, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se desmienta.
El hombre miente, el hombre se engaña, el hombre tiene prácticamente sus dudas y toda una cantidad de cosas. Pero esto no es para nada riesgoso, ya que sé cuánto ama a Dios al que confía en Él. Por cierto, de hecho, Dios le gusta tanto que confiemos en Él. A Dios le encanta cuando tú confías en Él. Él siempre bendice a los que confían con una vida plena, por cierto. Así que no dudaré de darle mi ayuda, por cierto, a un carente, a un necesitado, a una persona que sin querer queriendo va a aparecer. Te tocará la puerta, te lo vas a topar de alguna u otra forma en algún lugar. Y Dios se convierte en un deudor. Él es el deudor de su propia gloria. Y es así como se llama que Él te da toda una cantidad de cosas que quizás tú no las entiendas. Cada promesa que Él te da lo hace deudor de su gloria. Mira, cada promesa que Él te da lo hace deudor de su gloria. Cuando Él te promete algo, y la Biblia tiene más de 1000 promesas, hay más de 1300 promesas aquí, y Él no te cobra ninguna promesa. Él te la da, sencillamente por su bondad, sencillamente por su amor solamente, por su amor, te entrega una promesa. Cuando Él te dice que te dio la vida cuando estabas muerto, una promesa. Cuando te dice que no ha visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan, esa es otra promesa. Él te dice que por sus llagas somos sanados, esa también es otra promesa. Que Él es en ti, que tú eres en Él más que vencedor, es otra promesa. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra promesa. Que tú estás esculpido en la palma de sus manos, otra promesa. Que Él es tu pastor y que nada te faltará, otra promesa. Que Él, por cierto, Él es el que te esfuerza y que nunca te dejará. Y que tú moras bajo la sombra del impotente y que tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida, otra promesa. La pregunta es, ¿Él te cobra por las promesas? No. Él solamente te bendice y te bendice y te bendice y te bendice. No te cobró ninguna promesa, pero cuando tú te agarras de esa promesa, trae bendición. Tu casa es resguardada por sus ángeles, guerreros, guardianes y protectores. Tu vida es próspera. Estás en paz porque nadie te da paz. Ninguna farmacia, ningún ser humano, ningún tipo de analgésico te puede propiciar paz. Solamente tú le dices, Señor, quiero tu paz. Y Él te dice que mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento morará en vuestros corazones. ¿Quién te puede dar tranquilidad? ¿Quién saca de ti el estrés? ¿Quién saca de ti la depresión? ¿Quién saca de ti los nervios? ¿Quién saca de ti la falta de perdón, el odio, el resentimiento, toda amargura? ¿Quién la puede sacar? No existe ciencia, no hay, mejor dicho, psicólogo, ni psicoterapeuta, ni tampoco psiquiatra que pueda sacarte eso, solamente Él. Y todo es justamente por gracia. Todo es por gracia. No hay una factura que el Dios te pueda, por cierto, pasar. Entonces, si tú confías en Él y reconoces que puedes contar con su palabra, con su sabiduría, con su amor, entonces Dios como que en alguna forma está obligado por su honor, el honor de su palabra y de su gloria, de mantener su palabra. Por eso que tu fe es algo que genera una deuda con Dios. Cada vez que tú das o otorgas más fe a lo que es su palabra, a lo que es Dios, por cierto, en alguna forma como que lo pones a Dios en aprietos. Cuando Él te dice que Él habita en las alturas y en la santidad, y que en el corazón humilde y humillado, en el corazón constrito y humillado, Él no rechaza nada. Él dice que tiene gracias a los humildes y que tiene prácticamente rechazo a los soberbios. Entonces, cuando tú estás en una actitud, por cierto, de humildad, de humillación, como que lo estás comprometiendo para que su favor sea, por cierto, en beneficio tuyo. Amén. Y cuando la voluntad de Dios es la que está en juego, esta prevalecerá. Por eso que es tan importante a que tú puedas guardar tu fe. Es tan importante a que tú te agarres de la fe, que no te sueltes de la fe. Mira lo que dice la Biblia en Lucas, que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga ahí a llevar a la iglesia, cuando venga a llevarte a ti y a mí, encontrará fe en la tierra. Es un desafío que Dios nos hace. Por eso es que la fe que viene de lo alto,
tiene que ser como un cordón umbilical donde te lo tienes que colocar día a día, todos los días, para que tu fe no mengue. Si los apóstoles que caminaron con el Señor durante 3 años y meses, antes de que se vaya Jesús, ellos clamaron y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué le pidieron? ¿Acaso no habían tanqueado de fe 3 años y varios meses? Claro que sí, pero vemos, por cierto, que muchas veces la necesitamos tanto. Otra de las citas de Timoteo que nos pone realmente en alerta y estar como atalayas atentos, apercibidos, sensibles a su voz, nos dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 1, Dios nos dice que muchos en estos tiempos apostatarán de la fe. Apostatar significa darle la espalda a Dios. Apostatar significa decir que esta fe no sirve, que esta fe no vale, y pum, le brinca a otras cosas. Y por eso que tienes que cuidar tu fe. Es por eso que tienes que tratar de no perderla, a que no puedas desenchufarte de él, porque eso es, por cierto, el cordón umbilical más precioso, por cierto, que tiene que haber. Entonces, realmente, no le prestamos al final nada a Dios al ser buenos con la gente necesitada, sino que nos ponemos en una situación en la que Él, por cierto, tarde que temprano, en el minuto menos esperado, nos va a bendecir. Y las bendiciones no son exactamente las económicas. Hay bendiciones hermosas ahí en tus actividades económicas, en tus proyectos que estás teniendo. Hay bendiciones hermosas incluso en la salud, incluso prácticamente en un hogar estable, en un hogar que ha llegado prácticamente a madurar. Y esto solo si hemos hecho el bien, confiando en la misericordia de que Dios cuidará de nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguna vez he imaginado dar o hacer, por cierto, un préstamo a Dios? Lo que menos nos suponemos es pensar de que Dios necesite algo de nosotros. Y la verdad es que Él no necesita nada de nosotros porque Él es eterno, porque Él es autosuficiente y eterno. Hace tiempo andó, por cierto, con tanta gente. Andó con Matusalén, andó por cierto, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y todos pasaron. Y siguió ahí caminando también con José, y siguió caminando con los profetas, con todos los profetas caminó con ellos, y todos pasaron, y todos han ido pasando. Y así han venido siervos y han seguido pasando, hasta que llegó, por cierto, con Jesús. Y sigue pasando. Y sigue pasando porque tenemos evidencia, mejor dicho, de muchos varones, hombres hermosos y preciosos de la fe que ya han partido. Ha partido Gigi Ávila, han partido también este muchacho llamado Billy Graham, ya partieron de por acá, también han ido también este chico Adrian Rogers, han partido otros más y siguen gente que ha ido, por cierto, envejeciéndose en esos caminos. Tenemos ejemplos, tenemos modelos y tenemos, por cierto, ahí sendas que ellos han caminado. Dios es autosuficiente. Dios, por cierto, es siempre eterno. Y en esa parte tenemos que, por cierto, tratar de entender siempre lo que quiere. Las entidades en el planeta, los organismos internacionales siempre nos hablan y nos manifiestan los altos índices de la pobreza. Y la pobreza sabemos que no está, por cierto, bien aplicada, o la riqueza no está bien aplicada, o la pobreza y la riqueza, ambas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. ¿Cuántas veces nos enteramos de gente y de personas que han hecho multimillonarios, como se llama, negocios? Pero la Biblia dice, por eso que dice la Biblia, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por una aguja que un rico puede entrar. ¿Te acuerdas del hombre, del muchacho rico, del joven rico? Era un hombre, por cierto, que había cumplido los mandamientos. Y Jesús, cuando lo confronta, le pregunta, este hombre le dice, Señor, yo he cumplido los mandamientos. ¿Qué es lo que me falta hacer? Él venía muy pavoneado, él venía con mucha autosuficiencia, con mucho orgullo, venía, mejor dicho, con mucha altivez, con mucha soberbia. Y Jesús le dijo simplemente, solamente te falta una cosa. Mira, vende todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y cuando le dice eso, su mente, su estructura mental, su raciocinio, la estructura, su cosmovisión
su perspectiva, su percepción, porque todos tenemos una percepción. Hasta que tú no conoces la palabra de Dios, hasta que tú no conoces la Biblia, tu percepción es equivocada. Si te hubiese preguntado, aún siendo mundano, si Dios te regala $1.000.000, ¿qué harías? Y tú estarías pensando solamente en ti, en ti, en ti, en ti y en ti. Mi casa, mi auto, mi edificio, todo era para ti. Pero hoy que conoces las cosas de Dios, pero hoy que tú sabes, mejor dicho, cómo se maneja la cultura del reino, es muy posible que tus respuestas ya hayan cambiado, ya hayan tenido una transformación. ¿Quién lo hizo? La palabra. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque hoy día tu identidad ya es diferente. Antes eras hijo de la tiniebla, hoy eres hijo de luz. La luz ingresó en ti y hoy tienes una postura más diferente, más clara en cuanto se refiere a manejar los recursos. Y aquí están los cánones, aquí están prácticamente las directrices, aquí se encuentran prácticamente todos los estamentos y estatutos que Dios te pone para que tú tengas una vida en riqueza. En riqueza, la riqueza, vuelvo a repetirte, no está prácticamente acá en esta tierra. Tu riqueza está en cuánto has acumulado en tu caja de ahorro allá en el cielo. Ahí se encuentra la riqueza. Después acá en la tierra, por cierto, tendremos oportunidad, grandes oportunidades para demostrarle a Dios y a ti mismo de realmente cómo tú te encuentras. Hay millones de personas que se encuentran, por cierto, no solamente en la pobreza, sino que también en la extrema pobreza. En la pobreza, de repente tienes unas que otras carencias, pero en extrema pobreza es que no tengas ni siquiera dónde dormir. Donde duermes en la calle, donde no tienes ropero, no tienes baño, no tienes una cocina, no tienes nada. Que hay gente, sí. Hay muchas. Hay muchas, ¿qué te puedo decir? Muchas iglesias en el mundo que han tomado en cuenta esto, sí. Muchas iglesias. Muchas iglesias que están en diferentes países que se encargan de lanzar y enviar provisiones y provisiones y provisiones a esas naciones donde prácticamente los índices prácticamente de pobreza son enormes, donde se ha llegado prácticamente a la miseria. Y Dios no ha descuidado al ser humano. Esta desigualdad de riqueza ha sido consecuencia, por cierto, también del pecado. Amén. El Señor, como Dios misericordioso, está siempre velando, cuidando de ellos. Una de las vías que Dios ha establecido para proveer al pobre es por medio de personas. No va a usar siempre a nosotros. No va a venir un robo a ayudar a un carente. No va a colocar, mejor dicho, a otro tipo de personas, sino a lo que les ha revelado la palabra, por medio de nosotros, por medio de personas que tienen posibilidades. Y Dios es, por cierto, el que nos insta en este tiempo. Él nos ha proveído de todo. Y todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo, sencillamente a Él le plació dármelo. Pero todo es prestado. Hasta mi vida es prestada. Tu vida también es prestada. Él te dio la vida y Él te prestó esta vida y te dice, toma esta vida para que la administres, para que realices mis proyectos, para que realices mis propósitos, para que realices los diseños que yo tengo, para que tú seas instrumento y coadyuves a que mi reino se establezca en esta tierra. Tú no estás acá solamente porque naces, creces, te reproduces y mueres. Tú no estás en esta tierra solamente para que estructuras equivocadas hayan progresado tanto en tu cabeza que te está costando, por cierto, romper todo eso y meterte prácticamente en este lado. Por eso que Dios peleará siempre diciendo que mi pueblo se pierde por la falta de conocimiento. Eso es lo que dice Dios, que Dios siempre quiere, obviamente, que tú camines. Hay quienes solicitan dinero prestado a causa de una necesidad, porque no considero hacerlo como un regalo. Y de esta manera no esperamos que lo devuelvan. Ellos vienen y desean pagarlo, pero haga un análisis si esa persona puede requerir ese dinero o no. Dios siempre querrá, por cierto, realizar sus cosas de una forma y otra. Recordemos que el dinero nos ha sido dado por Dios. Ha sido dado para ser administrado, pero ¿para qué? Para sus propósitos. Si usted puede dar quizás algo, amén. Gloria a Dios que lo haga. Si ya usted ha sido generoso, al menos ya tiene algunos tesoros allá. Si usted ha hecho algo, gloria a Dios. Dios te dice en el Salmo 41, versículo 1, que cuando socorres al pobre,
Walt David, Dios no se olvida de tus actos generosos. Nunca. Él nunca se olvida. ¿Sabe por qué? Porque Él no es deudor de nadie. Él no le debe absolutamente nada a nadie. Él no es deudor de nadie. Cualquier acto, cualquier cosa que tú realices, realmente la vas a recibir. Señor, gracias por las constantes provisiones que tú me has dado en la vida. Pueden ser tus oraciones diarias. Dios en su grande misericordia hará que, por cierto, progreses más y más y más y más y más. Que si Dios te ama, claro que sí. Que si Dios quiere lo mejor para tu vida, claro que sí. Que si Dios quiere, obviamente, que tú seas próspero. Cuando Dios te dice, amado, yo quiero que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, un alma sana, un alma buena, un alma generosa, un alma con llena de bondad y de benignidad. Caramba, eres olor fragante para Dios. Entonces, hoy estás viendo de que la pobreza del hombre no está prácticamente en las carencias económicas, la pobreza del hombre está en que no conoce, mejor dicho, las cosas que Dios quiere. Quizás, quizás aún no conocías estas cosas, pero hoy ya las conoces, ya Dios te las está revelando el día de hoy para que en adelante funciones, por cierto, bajo los cánones que Él te establece, bajo las estructuras que Él te establece y puedas tener esa vida de abundancia que Él te prometió cuando dijo, yo he venido a dar vida y vida de abundancia. Cuando tú haces feliz a otra persona, tú no sabes cómo te aplauden los ángeles del cielo. Ahí están como si fueran las focas así aplaudiendo. Trata de hacer buenos actos. Los buenos actos son los que, por cierto, te conocerán por esos frutos. Dios es claro en el capítulo 7, versículo 20, que por nuestros frutos nos conocerán. Cuando uno ve un árbol lleno, repleto de frutos, ahí está la riqueza prácticamente de ese árbol. ¿Qué pudo producir? Que ninguna flor dejó de producir. Pero cuando tú ves a un árbol que revisas y revisas a ver si de repente pillas una palta, prácticamente tú dices, caramba, a este árbol algo le falta. Quizás la tierra, quizás internamente algo está mal. Amigos, que Dios te bendiga, que Dios siga trayendo realmente mucha bendición para ti. Hasta en otra oportunidad. Hasta el próximo viernes.